Vamos a conversar ahora con el doctor Guillermo Landázuri. El doctor Landázuri fue presidente de la Asamblea Nacional, es economista también, y nos gustaría analizar con él la coyuntura de lo que está pasando en el Ecuador hoy día. Doctor Landázuri, gracias por atendernos. Nos gustaría conocer desde su perspectiva, ¿cómo se está manejando a su criterio la economía en el país, las finanzas públicas, la deuda externa? ¿El modelo que hoy rige al Ecuador es el modelo que este país necesita? ¿Qué opina usted, doctor? Buenos días de nuevo. Buenos días. Un gusto compartir con ustedes este diálogo. Creo que a los años, me acuerdo cuando estaba en Telecentro, tuvimos efectivamente de dialogar algunas veces. Bueno, yo creo que hay que empezar con un concepto que es muy importante. La economía es política, no hay economía a secas, hay economía íntimamente vinculada a la política. Yo creo que el gobierno empezó bien cuando propuso primero algunos temas de reforma política, pero que fueron incompletos. Por ejemplo, debió abordar también el presidente la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, él mismo, y no dejar que sea el doctor Trujillo con el Consejo Transitorio el que aborde esta temática. Bueno, la situación económica del país es absolutamente complicada y no se va a solucionar solamente con las medidas del gobierno. Yo creo que es necesario abordar con la comprensión de la comunidad internacional un plan de rescate de la economía ecuatoriana que comprenda dos grandes ejes. Una renegociación de la deuda externa, fundamentalmente con los tenedores de bonos, que son cerca de 18.000 millones de dólares, con los organismos internacionales liderados por el FMI, que deberían darle más recursos al Ecuador, pero por supuesto le van a exigir condiciones, y también con países como China, que es una potencia y que será en el futuro previsible la primera potencia mundial, pero que tiene que asumir una responsabilidad también con países como los nuestros. No puede tener un enfoque utilitarista de su ayuda al desarrollo a través de créditos. Yo creo que deben ser créditos para que los países se desarrollen y por supuesto el comercio que se dinamice con China. Pero por otro lado necesitamos también en el Ecuador una reestructuración del tamaño de nuestra economía, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el rol del Estado. El Estado representa cerca del el gasto público representa cerca del 40%, bajó un poco del 40% del presupuesto, y el gasto en salarios del sector público representa cerca del 10% del Producto Interno, cuando en países que manejan adecuadamente las relaciones macroeconómicas no pasa del 5 o 6%. Entonces, el Ecuador tiene que acometer una reforma económica sustancial que significa reprogramar las deudas y que significa fundamentalmente reducir el tamaño del Estado. Hay varios frentes en los cuales tiene que actuar, por supuesto, reduciendo el personal, el gasto en bienes y servicios. Tienen que entrar en esta reestructuración todos los organismos del Estado, no solamente el gobierno central. Yo creo que los gobiernos provinciales no han vivido lo que significa restricción. Todos tenemos que enseñarnos a vivir en restricción, con menos recursos, y probablemente ahí desarrollemos virtualidades que sean muy importantes para salir de esta crisis. Pero doctor Landázuri, reducir tamaño del Estado significa también echar más gente a la calle. El gran problema es, en este momento, por ejemplo, con un país en crisis, donde incluso ya con la nueva normativa de trabajo, los empresarios, los industriales están autorizados a bajarles hasta el 45% de sus salarios a los empleados. Echar más gente a la calle sin un plan de reactivación económica sólido. Ahora hay un plan que se llama Reactívate Ecuador de 1.250 millones de dólares, pero yo creo que es una lágrima en un vaso con agua frente a la gran necesidad del país. ¿Qué hacer justamente para enfrentar la crisis, reduciendo el tamaño del Estado y viendo cómo estas personas que salen del seno del Estado se convierten en gente productiva afuera? Bueno, las personas que salen del Estado, si somos realistas, yo creo
las personas que salen del Estado, yo digo, de una edad superior a los 40 años, difícilmente van a encontrar un espacio de empleo en el sector privado, porque el sector privado prefiere jóvenes sin experiencia, pero con formación y que aprendan la forma de trabajar de las empresas. Entonces, yo creo que a esa gente está bien que se plantee más bien de entrada, como lo ha hecho el gobierno, una reducción de la jornada de trabajo que sea compatible con la reducción de su salario. Eso se debe hacer, y por eso también yo avalo la idea de que debe reestructurarse las relaciones obrero-patronales en el sector privado. Necesitamos un nuevo código del trabajo para que haya flexibilidad necesaria para que, por ejemplo, los jóvenes estudiantes universitarios puedan trabajar horas. Yo me acuerdo cuando era estudiante universitario, lo usual era que usted trabajaba unas 4 o 5 horas y estudiaba unas 4 o 5 horas. Ese era un mundo adecuado para nosotros, pero luego ya viene la obligación de que son trabajadores a tiempo completo. Hay que flexibilizar, hay que permitir que la gente trabaje los fines de semana, que trabaje por horas. Entonces, la economía ecuatoriana necesita asimilar las gratas experiencias, las favorables experiencias de las economías desarrolladas en cuanto a flexibilidad laboral. Y como digo, aquí necesitamos reestructurar el Estado y no solamente el gobierno central. Doctor Landázuri, pero la clase trabajadora explica, sostiene, defiende que la flexibilidad laboral es una regresión de sus derechos. ¿Es una regresión de sus derechos o no? Cuando hay una crisis de esa naturaleza, tenemos que obligarnos de los conceptos tradicionales de derechos. Los representantes de la clase laboral están hablando a favor de las personas que tienen trabajo ahora, y está bien que lo hagan, que tienen un sueldo que se corresponde con 8 horas de trabajo. Pero cuando usted tiene una crisis de esta profundidad producida por la pandemia del coronavirus, usted tiene que dejar los lugares comunes y los puntos de vista fijos y tener la flexibilidad necesaria, en este caso particularmente para favorecer el empleo de los que están en la población que está subempleada, que está desocupada y que son el 60% de los ecuatorianos que podrían estar trabajando. Entonces yo creo que hay que cambiar este concepto. Lamentablemente no veo esa idea en la dirigencia de los trabajadores, que están únicamente concentrados en la defensa, que está bien, de los que actualmente tienen trabajo, pero hay que pensar en los que no tienen trabajo. Ahora bien, el gobierno nacional ya dictó algunas normas, algunas medidas nuevas. En la Asamblea ya fueron aprobadas 2 leyes. Este conjunto de leyes, ¿tampoco cree usted que son suficientes para llegar a lo que usted llama, y yo lo respeto, la flexibilización laboral? Porque si a un trabajador lo ponen en la disyuntiva de perder su trabajo o llegar a un acuerdo con su empleado, que es lo que yo digo, es como poner a un tiburón y a una foca a discutir, ¿no? O acepto el acuerdo, o acepto que me bajen el 40% de mi salario, o me tengo que ir. Eso está contemplado ya en la nueva normativa. ¿No es suficiente? ¿No es eso flexibilizar? Yo creo que va en la dirección correcta, pero probablemente no sea suficiente. Yo creo que el Ecuador va a salir de esta crisis, pero probablemente no recuperando los niveles de empleo que se han perdido en la misma, porque las empresas se adecúan a cambiar lo que los economistas llamamos la función de producción, que es la combinación entre capital y trabajo que se tiene para producir algo. Las empresas se orientarán cada vez más a hacer capital intensivo y menos mano de obra intensiva, porque la máquina le rinde todo el tiempo que usted quiere, lo cual no sucede con el trabajador. Pero yo creo que efectivamente necesitamos conceptos de flexibilidad, y no estoy de acuerdo en que se ponga como un elemento de argumentación aquí el tema de los derechos intangibles. Cuando usted no tiene la posibilidad de sobrevivir con el esquema actual, le toca innovar y cambiar, y aquí es un llamado a que las clases trabajadoras también sean innovadoras.
Y a mí me parece adecuado que haya una reducción de jornada cuando justamente la actividad económica no le permite trabajar. ¿Cómo van a sobrevivir las empresas si no venden con el mismo número de trabajadores? Tienen que reducirse. Entonces, si es que no se acepta la necesidad de implementar estas reformas laborales, las empresas a más costo tendrán que ir reduciendo su plantilla de trabajadores y se quedarán con los que puedan justamente enfrentar este desafío de la reducción del tamaño de la economía ecuatoriana y la falta de empleo que va a ser una constante en el tiempo que venga. Gracias, doctor Guillermo Landázuri, ex presidente de la Asamblea Nacional, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo virtual, doctor. Muchas gracias. Un gusto saludarle y gracias por la entrevista.